Buenas tardes, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente de Posada, a punto de comenzar con la transmisión. La semana pasada hicimos un impasse y repasamos un poquito una enseñanza. Así que esperamos un ratito y arrancamos. Bueno, vamos a ir orando para comenzar. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, intercediendo por cada uno de nosotros y ministrándonos el poder que nos derramó a medida que ese espíritu nuestro toma de lo de Él para poder ir aprendiendo cada vez más y más tu palabra, Padre, y así poder andar día a día mejor como hijos tuyos que somos. Te elevo la enseñanza de hoy, te elevo el compartir que vamos a hacer, que sea todo para tu gloria, Padre, para la gloria de nuestro Señor también, y para la edificación de todos nosotros y tu iglesia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir comenzando con este tema. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Así que vamos a arrancar en este gran versículo en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Tremendo versículo de la Escritura. Antes de proseguir, vamos a leer este mismo versículo en otra versión. La versión Dios habla hoy, 1994, dice de la siguiente manera: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. A medida que muchos de nosotros fuimos creciendo, en un pasado tomamos varias enseñanzas y había un hombre que decía: es fácil decir que nos portemos bien. El doctor Víctor Paul Wilber. Muchos de nosotros no sabemos si... Bueno, Víctor Paul Wilber, ¿no? En su clase fundamental él decía: es fácil decirle a alguien portate bien, tenía un buen comportamiento, portate bien. Lo difícil o lo real es enseñarle cómo hacerlo. Por eso nosotros siempre decíamos que nosotros no le decimos a la gente que tiene que leer la Biblia, le enseñamos cómo leer la Biblia, que tiene que orar, le enseñamos cómo orar, que tiene que creer, le enseñamos cómo creer. Porque es fácil decir hace esto, hace aquello. En sí nunca produce resultados. En general, este tipo de cosas nunca produce resultados, pero a nosotros la palabra de Dios nos enseña cómo andar diligentemente, no como necios, sino como sabios. Vamos a aprender a comportarnos con sabiduría. Para aprender a comportarnos con sabiduría debemos recibir instrucción correcta, la información correcta. En otras palabras, la sana doctrina. Porque nosotros lo que queremos es andar sabiamente.
Así que vamos a ir al libro de Romanos. Romanos es donde comienza la doctrina, como quien dice en la Biblia de hoy en día, ¿no? El libro de Romanos. Capítulo 8. Porque es fácil decirle a alguien, che, no seas necio, sé sabio. Hay que aprender a ser sabio. Y la única fuente que nosotros tenemos hoy para aprender a ser sabios es la palabra de Dios, que siempre tuvo que ver con su Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que nosotros fuimos puestos en Él y Él es nuestra sabiduría hoy. Pero para conocer a Cristo, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos 8, versículo 28. Para empezar. Y sabemos que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De primera, nosotros, en todo aquello que nos enfrentemos o nos enfrentamos o los desafíos que tengamos, tenemos que saber este versículo. Dios nos promete a nosotros que en Cristo, nosotros que lo amamos a Él, todas las cosas nos van a ayudar bien. Eso es empezar a alimentar el corazón propio con la sabiduría de Dios en Cristo. Sea lo que sea que yo atraviese o que vos atraviese o que atravesemos, si yo mantengo esto en mi corazón, yo sé que me va a ayudar a bien. Me va a traer un bien. Me va a traer un crecimiento, una edificación de parte de Dios. Porque así lo instituyó Dios. Ojo al piojo, como decimos acá en Argentina. Así lo instituyó Dios. No yo, o el presidente de la nación, o el consulado tal, o la ONU, ¿no? Así lo instituyó nuestro mismo Padre. Vamos a volver a Efesios. ¿Y por qué nosotros debemos tener presente este versículo? Porque el siguiente versículo de Efesios 5, que leímos, vamos a leer de nuevo el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El texto dice, están siendo malignos. Yo tengo que saber que sea lo que yo sea que enfrente, la palabra a mí me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es muy importante saber esto porque los días son malos. Por eso te dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo para andar como sabio tengo que instruirme en esta sabiduría de Dios en Cristo en mí. Es fácil, como les repito, decir, portate bien, pero enseñar a comportarse es lo principal. Y para poder aprender a comportarte o comportarnos, yo tengo que recibir la instrucción. A mí no me sirve mucho, como decía Wilber, decirle a mi hijo, portate bien. Yo le tengo que enseñar cómo portarse bien. Yo tengo que aprender cómo la palabra de Dios me beneficia a mí, porque los días son malos. Y en esos días que son difíciles, y por más bien que vos te quiero decir que tarde o temprano te vas a enfrentar en la vida, vos tenés que saber, yo tengo que saber, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
todas, sin excepción. Hay ahí un crecimiento de parte de Dios, una bendición de parte de Dios. El crecimiento del ser humano es inevitable, ya sea físicamente, el bebé crece inevitablemente, mentalmente crece, madura mentalmente y se vuelve sabio a medida que eso es algo es inevitable. Así que vos tenés que aprender a cómo pasar esos momentos lo mejor posible. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Con la palabra de Dios. Fíjense el 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino que dice entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que saber que para lo que yo estoy viviendo, a mí me va a traer un bien si yo me mantengo en Dios, en Cristo. Si yo me mantengo. Porque así Dios lo instituyó. Así Dios lo instituyó. Miren, vamos a ver 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Porque tenemos que aprender a ver estas cosas realmente como son. Versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, claro, físicamente, vivimos en este mundo, ¿no? No militamos según la carne. Y esto es una verdad. 2 Corintios 10:3. Esto es una verdad inmutable. El cristiano debe saber que se encuentra en una batalla espiritual. Hay otra versión que dice acá, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. No. Nosotros, las batallas, porque hay una batalla, y esto es algo que el cristiano tiene que saber, hay una batalla, pero nosotros tenemos una ventaja que vamos a desarrollar en este momento, pero quiero decirte que si pensamos que vamos a estar tranquilos 120 porque somos hijos de Dios, no es así. No es así porque tenemos un adversario y ese siempre está molestando. No sirve para otra cosa de este tipo. Así que no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es según la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría según Dios que está en Cristo. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice, derribando. Y este es un trabajo que yo tengo que hacer. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí es donde yo comienzo a trabajar. Si vos estás en una batalla, tenés que tener disciplina. Y nos guste o no nos guste, la batalla ya está. Y nosotros estamos en ella. Nosotros tenemos que tener la disciplina de derribar cualquier argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es la sabiduría que estamos buscando, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El conocimiento de Dios está en Cristo. Por eso nosotros hablamos mucho de Cristo. Ese es nuestro trabajo. La única manera de enfrentar la vida es conociendo que lo que yo voy a enfrentar, ese día a día que yo voy a vivir, amando a Dios, eso me va a traer, me ayuda
a bien, me va a traer un bien. Es lo primero que yo tengo que hacer. Yo tengo que empezar el día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y terminar el día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tratar de hacer, estas son claves para que mi comportamiento mejore. Porque a mí me trae un bien esto. Y no es que me trae un bien como cualquier ser humano promete un bien. No, me trae el bien que Dios promete en Cristo. Y yo tengo que aprender a hacer esto, a vivir como para el Señor. De corazón como para el Señor. Y no para los hombres. Porque yo no milito según la carne. Milito o combato según el Espíritu, como quien dice, según Dios, según nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que aprender a educar nuestro corazón con la instrucción. Esto es algo que yo tengo que hacer, que vos tenés que hacer, y que yo te tengo que ayudar y vos me tenés que ayudar a hacer. Porque siempre está hablando en plural. En plural. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 es el punto de partida para desarrollar este tema. Bueno, que yo elegí en este compartir. Hay muchas maneras de desarrollar este tema, pero lo que uno tiene que tener en claro es fácil decirle a alguien que se porte bien. Nosotros aprendemos a recibir la instrucción para comportarnos. Y la instrucción es la sana doctrina. La sana doctrina comienza con que todo lo que yo viva, por más adverso que sea, me va a traer un bien. Porque así lo instituyó Dios. Ahora, mi trabajo, sabiendo esto, es traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribar cualquier tipo de pensamiento contrario al conocimiento de Dios, que serían tentaciones, deseos. Cuando yo detecto algo que no va con el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí yo tengo que atrincherarme, como quien dice, en mi mente y empezar a pensar que no. Yo tengo que recibir el bien que Dios me prometió en esta situación. No permitamos que el adversario nos robe. Dice, y sabemos, versículo 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados de antes de la fundación del mundo, dice el Efesios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. Somos santos. Acá es donde yo instruyo mi corazón. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy santo. Yo empiezo a pensar estas cosas que Dios dice de mí. Soy hijo de Dios. Porque los días son malos. Vos tenés que aprender a pensar lo que Dios dice, porque si pensás lo que transmite el mundo, poco a poco vamos a ir en un declive, como el mundo está yendo en un declive. Porque a los que antes conoció, dice, a esto también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. De su hijo. Para que Él sea el primogénito conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando retorne Jesucristo, vos, yo y todos los que creímos en el Señor Jesús, vamos a ser semejantes al Señor Jesús. En ese cuerpo perfecto espiritual, semejante al de Él. Eso es algo inevitable, que nos fue dado por la pura gracia de Dios, por la pura voluntad de Dios, porque así Él lo quiso, según su beneplácito, dice. Eso es algo que nada va a detener.
Entonces vos tenés que aprender a pensar esto, yo tengo que aprender a pensar esto para poder salir a esta vida. Hola Sandra, Dios te bendiga. Hola Miriam, Dios te bendiga. Tenemos que aprender a pensar lo que Dios dice de nosotros. Dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Sí. Y a los que llamó, a esto también que dice, justificó. Hermano, cuando vos te sientas culpable, cuando yo me sienta culpable, quiero decirte que eso es un sentimiento según la carne. Y nosotros no militamos según la carne. Yo tengo que aprender a controlar mis sentimientos. ¿Cómo lo controlo? Cuando yo digo no. Yo fui justificado. Y a los que justificó, a esto también, ¿qué cosa? Glorificó. Por más que yo me sienta derrotado, derribado, miserable, ¿sabe qué? ¿Quién me glorificó a mí? ¿Quién te glorificó a vos? Nuestro mismo Padre. Y esto es algo que yo tengo que aprender a pensar. Pero para mí bien, a salir a enfrentar la vida, no para envanecerme y jactarme, sino para saber en dónde Dios me puso, para que el adversario no me pise, sino que yo lo mantenga debajo a él. No para agrandarme, porque por gracia de Dios recibimos esto. Entonces yo cuando comienzo a recibir esta información en mi corazón, yo me animo a querer comportarme mejor, porque yo sé que hay un bien en ese comportamiento, que yo voy a hacer un esfuerzo, sí, obviamente, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivos. Ahí hay un trabajo, hermano, en mi cabeza, para que yo pueda manifestar el poder de Dios en mi andar. Andar como sabio y no como necios. Acá no venimos a decirle a la gente, no sea necio, sé sabio. Acá le venimos a decir cómo. Y la manera de hacerlo es empezar a ver lo que Dios nos dio. A partir de ahí, yo puedo encarar de otra manera la situación que ocurra en mi vida. ¿Qué pues diremos a esto? Dice. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínate vos. No hay con qué darnos. ¿Pero por qué? Por la bendita gracia de Dios. El adversario no tiene con qué darnos porque nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. No sé qué palabras más poder utilizar, pero de que Dios nos puso en un estado que ni siquiera hoy podemos llegar a tener el entendimiento completo, pero de que estamos en victoria, estamos en victoria. De que yo me sienta de otra manera, bueno, ese es un tema mío, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y ejecutará, y ya lo hizo por medio de Cristo. La verdad es la palabra de Dios. Lo que yo sienta o digan por ahí es la realidad. Y la realidad está basada en el engaño y manejo que manipula al diablo. Porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que, ¿qué me falta? Me pregunto yo. Porque voy a hablar para acá por mí. Porque cuando yo leo este versículo completa totalmente lo que a mí se me pudiera ocurrir que me falta.
Porque ¿cómo no me va a dar Dios con nuestro Señor lo que me falta a mí? Nos fue entregado todo con nuestro Señor Jesucristo. De esa manera yo tengo que salir a la vida a vivir. Ahí cambia mi actitud. Por más feo que esté el día, por más adversidad que yo enfrente, si yo mantengo esto en mi corazón, no hay nada que pueda detener esto en mi vida. Va a haber un bien en mi vida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El adversario lo que está queriendo hacer es que detengan ese bien en tu vida, en mi vida. ¿Cómo logra eso? Cuando cambia mi cabeza. Yo no tengo que permitir que mi cabeza se vaya. Mirad pues con diligencia como ande. Yo tengo que observar. Yo tengo que prestar atención, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es mi trabajo. Yo me mantengo fiel a esto, no perfectamente, pero sí fielmente. Yo recupero continuamente mi cabeza a la palabra, mi cabeza a la palabra, mi cabeza a Cristo, en mi manera de vivir, porque yo sé que ahí existe un bien para mi vida y para la vida de los que me rodean. Si vos querés un bien para tu familia, para tus seres queridos, de todo, bueno, parate en Cristo y mantenete ahí y juntate con quien te ayude a hacerlo. Juntate con quien te ayude a hacerlo, porque acá la palabra te habla en plural. ¿Viste? Juntate con ese miembro más inmediato que tenés al lado tuyo del cuerpo de Cristo. Y si no tenés a nadie, bueno, orá y hablar la palabra porque alguien tiene que haber. Alguien tiene que haber por ahí cerca, que te va a ayudar, te va a acompañar, y vos le vas a ayudar y te vas a acompañar. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cada vez que vos te sientas acusado, acordate de este versículo, hermano. Acordate de este versículo, porque en la vida, en el mundo, continuamente el adversario te está queriendo acusar de cosas. Por errores, por debilidades y por un sinfín de cosas que nos ocurre porque vivimos en esta carne. Pero para que yo pueda superar mis errores, para que yo pueda fortalecerme en mis debilidades, yo tengo que acordarme de este versículo. Porque yo no puedo seguir pensando en mis debilidades, pensando en mis errores, para fortalecerme en mis debilidades y en mis errores. Yo tengo que empezar a pensar lo que Dios dice de mí en Cristo para empezar a superar mis errores. Te voy a dar un ejemplo. Job capítulo 1. Vamos a volver acá. Job capítulo 1. Versículo 1. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que hacía que este hombre sea apartado del mal? Y lo que hacía que él se aparte de lo que está mal, de todos sus errores, de todas sus debilidades, de todas las tentaciones que existen y un montón de cosas. ¿Sabes lo que hacía? Que él pensaba la palabra y se comportaba según la palabra. Era perfecto y recto y temeroso de Dios, respetuoso, reverenciaba a Dios. Y en eso ocupaba su mente y automáticamente, ¡pum!, vos te apartás. Porque tu cabeza no puede hacer dos cosas a la vez. Cuando vos ocupás tu cabeza en hacer esto, automáticamente dejas de hacer lo otro. Porque dejás
de hacer lo otro. Pero si vos seguís pensando en estas debilidades, en estos errores, en esto y en esto y en esto, te olvidás que la palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Te olvidás de eso? Cuando vos te acordás, cuando yo me acuerdo que Dios me justifica antes, hermano, hay un gran peso que yo me saco de encima, porque el adversario te está queriendo cargar, me está queriendo cargar para que yo no reciba ese bien que me fue prometido en Cristo, en esa situación que estoy viviendo, amando a Dios. Entonces yo vuelvo a Dios a pensar las cosas que Dios dice de mí, y trato de hacer las cosas bien de nuevo. Y yo voy a aprender, y yo voy a crecer, pero no porque yo sea capaz de hacerlo, sino porque Dios lo instituyó así, porque Dios lo prometió así. Romanos 8. En esta batalla no hace falta que seamos muchos o pocos, ¿viste? Ustedes saben que el Antiguo Testamento a veces contiene grandes relatos inspiradores, y en uno de esos relatos Israel estaba sitiada por los filisteos, ¿no? Y escondidos en cuevas por temor a los filisteos. Y vino Jonathan, el hijo del rey Saúl, ¿viste? En un momento, cansado de temer, cansado de ver la capacidad del ejército de los filisteos y la incapacidad del ejército de Israel, cansado de ver eso, y empezó a ver la capacidad de Dios, y le dijo a su paje de armas: ven, pasemos al campamento de los filisteos, porque a Dios no le es difícil salvar con mucho o con poco. Y fueron, y bueno, lean ese relato, está buenísimo, es muy inspirador. Vamos a seguir acá. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34, perdón. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está sentado, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Imagínate vos. Ese que intercede por nosotros es el que dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos 8:34. Tenemos el gran mediador, el gran intercesor, el gran abogado que venció y vence. Por eso nosotros tenemos ganado ya esta. Vamos a leer esto, porque con esta actitud yo tengo que salir a vivir, ¿no es cierto? Yo tengo que salir en el nombre de Jesucristo, vivir en el nombre de Jesucristo y acostarme en el nombre de Jesucristo, haciendo de corazón como para el Señor lo que tenga que hacer y no para los hombres. Porque yo no trabajo según los hombres, sino según Dios en Cristo. Esa es la idea que Dios transmitió en Cristo para mí. Y la instrucción que yo tengo que tener y tengo que guardar en mi corazón, derribando todos esos sentimientos, esas emociones adversas y contrarias a la palabra de Dios en mi corazón. Y empezar a educar mi corazón poco a poco. Y muchos seguimos educando y luchamos con esto. Pero sabemos que hay un bien, y ¿sabe qué? ¿Qué dice la palabra? Yo te voy a decir un poquito lo que dice la palabra de Efesios, capítulo 3, por favor. Estaba por decir yo, pero prefiero leer. Versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios. Mire, yo capaz piense que muy poquito de lo que yo estoy haciendo el esfuerzo, pero te puedo decir por experiencia, y muchos de nosotros podemos testificar por experiencia, que aquellos de nosotros que tratamos de vivir en Cristo, algo de nuestras vidas, recibimos mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Pero tenemos que mantener este pensamiento en nuestras cabezas. Esto es lo que comúnmente muchos de nosotros llamamos la mente renovada, la transformación de mi entendimiento. Y esto es algo que hago yo. Por eso dice acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de paz. La situación que sea que vos estés viviendo, que yo esté viviendo, nunca te olvides que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nada te va a poder separar de Dios ya, del amor que es en Cristo Jesús. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Claro que sí, el adversario no tiene medido, pero que nos mida desde abajo, no desde arriba, que nos mantengamos abajo, porque ahí es el lugar de Él. No permitamos que se suba arriba nuestro. Antes, dice, en todas estas cosas nosotros, gracias a Dios, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No porque yo sea capaz, sino que es por medio de aquel que me amó. Entonces yo puedo mirar con diligencia cómo ando. No como un necio, sino como sabio. Por más adversa que sea la situación, nosotros hemos recibido la victoria por medio de aquel que nos amó. Hemos ganado. Y si lo tengo que volver a intentar, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a intentar. Lo vuelvo a intentar en esta vida. Y te puedo asegurar, porque Dios no miente, y hablo la palabra de Dios, que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Dice, por lo cual, dice, estoy seguro, decía Pablo, como yo dije ahora, porque Dios lo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en donde está nuestra victoria, nuestro bien. Entonces ahora yo puedo salir y andar sabiamente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo tengo que meterme esto en la cabeza todos los días de mi vida, o lo más posible de mi vida. Yo tengo que alimentar mi mente con esto y hacer ese esfuerzo, porque ese es mi trabajo, lo único que a mí me queda por hacer. Y aunque no lo haga, te quiero decir una cosa, esto es la verdad. Yo en el retorno de Cristo voy a recibir un montón de cosas. Esto es inevitable. De bueno para más voy a recibir. Tal vez reciba un par de reprensiones. Sí, eso sí. Tal vez tenga un poco de vergüenza. Sí, tal vez. Yo por lo menos sí, porque cometí errores y sigo cometiendo errores. Pero nosotros tenemos que mirar ahora que estamos en la batalla lo que recibimos. Ahora que estamos en el día a día, lo que recibimos. Y empezar a ver como Job hacía, tratar de andar rectamente,
reverenciando a Dios a medida que vivimos en el nombre de Jesucristo y de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servimos. Así agradamos a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar. Hacemos una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos nuevamente por tanto que todavía muchos de nosotros seguramente pensamos en estas cosas que hemos recibido en Cristo, en tu Hijo, y que lo vamos a terminar de comprender cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, por quien clamamos todos los días de nuestras vidas para que esta gran promesa, esta gran esperanza que tenemos, sea una realidad en todos nosotros. Pero sabemos que, bueno, esto ya es una realidad, ya es una verdad, y que en el momento que vos decías, en el momento que vos instituiste, así va a ser, y es inevitable. Te agradecemos por ser tus hijos, por poder vivir la vida en abundancia en Cristo Jesús, espiritual, mental, física, materialmente. Te agradecemos por nuestras vidas, nuestros hijos, familias, trabajo y por todo lo que somos capaces de hacer, porque sabemos que todo es gracias a vos y que todo nació en vos. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.